Vamos a dar inicio a este curso donde estaremos hablando un poco más acerca de los reportes, donde estaremos viendo sus funciones avanzadas, qué hace y qué no se permite hacer con los reportes. Queremos ir un poco más allá. Vamos a hablar un poco acerca de qué es descargar CFDI. Vamos a dar una pequeña y rápida introducción. Recordemos que este curso está basado justamente en el programa Descargar CFDI. Y vamos a hablar desde luego vamos a hablar de los reportes. En el caso de los reportes, vamos no tanto a generarlos, sino a utilizar opciones más avanzadas, opciones con las que cuenta el sistema y que nos permite, por ejemplo, filtrar, ordenar o agrupar la información. Una vez ya tengo el reporte, ¿qué puedo hacer con esa información antes de exportarla a Excel? Al finalizar, vamos a tener un pequeño resumen. Pues bien, arranquémonos con saber qué es descargar CFDI y para qué sirve. Descargar CFDI es un programa para Windows, el cual instalas en tu computadora y te permite, en esencia, tres cosas, o está creado para estas tres cosas. Uno, descargar los XML de forma masiva. Segundo, generar reportes con los XML ya descargados. Y tercero, realizar cálculos. Los dos primeros son muy obvios, que es la descarga y la generación de los reportes. El tercer punto se podría preguntar, ¿y qué cálculos hace? Bueno, en este caso tenemos un reporte donde se obtiene el IVA retenido, el ISR retenido por persona moral, podemos calcular la DIOT, podemos hacer un análisis y conciliación de los recibos de pago. Entonces, el programa va mucho más allá de solamente generar reportes, sino que llega a ser análisis de la información. Pero bueno, el día de hoy, ¿qué vamos a estar trabajando? Vamos a estar trabajando sobre los reportes. Y eso es un punto que quiero aclarar antes de iniciar a mostrar toda esta funcionalidad. La primera es que lo que voy a mostrar durante todo el curso aplica para cualquier reporte del sistema, cualquier pantalla. ¿Ok? Simplemente que en este caso, para no ir viendo pantalla por pantalla, lo vamos a hacer exclusivamente para el reporte de convertir a Excel. Entonces, no quiere decir que solo lo que voy a mostrar solo funciona en este reporte. No. Lo que quiere decir simplemente es que vamos a tomar de ejemplo convertir a Excel, que es tal vez el reporte más utilizado de todo el programa, para mostrar las capacidades, todas esas opciones de filtrar, ordenar, agrupar, bueno, cómo se pueden hacer. Pero insisto, esto que les voy a mostrar se puede usar en cualquier pantalla del programa. Así fue diseñado el programa para que estas funciones se puedan utilizar, ¿no? Entonces, teniendo esto claro, vamos a estar trabajando todo el tiempo con el reporte de convertir Excel. Perfecto. La primera parte que vamos a ver es la parte de los filtros, que cómo filtrar la información. Y lo primero que vamos a ver, existen, digamos, tres tipos de filtrar. Lo primero que nosotros hemos llamado son los filtros en reporte. ¿A qué se refiere estos filtros en reporte? Que cuando tú le das clic a cualquier reporte, te aparece una pantalla de parámetros. En esa pantalla de parámetros tú puedes definir qué es lo que quieres, qué periodo quieres. Por ejemplo, tú le dices, yo quiero del mes de septiembre, recibidos. Ahí es donde aplicamos los primeros filtros, porque reducimos la cantidad de información. Recordemos que el objetivo del filtro justamente es reducir la cantidad de información que vas a traer, que vas a mostrar en pantalla. ¿Ok? Entonces, en este caso, sirve para obtener la información que se requiere, pero reduciendo la cantidad de información que se va a mostrar. Vamos a ver una demo de cómo funciona esta parte. Para esto, abro el programa que lo tengo en esta parte. Esto es nuestro programa Descargar CFDI y aquí está el reporte Convertir Excel. Recordemos nuevamente, insisto, esto que vamos a ver aplica para cualquier pantalla del programa. Simplemente vamos a utilizar de ejemplo Convertir Excel. Le doy clic a Convertir Excel. Cuando se abre la ventana, yo tengo una serie de parámetros. Desde aquí puedo empezar a filtrar la información. Yo, por ejemplo, le puedo decir que solamente quiero los emitidos, los recibidos y ya le doy un rango de fechas. Entonces, lo primero que como usuario debemos hacer es restringir ese rango de fecha, no colocar, como en este caso, que lo tengo desde el 2010, porque realmente yo no lo requiero desde el 2010, yo lo requiero de este año. Entonces, lo primero que podemos hacer es acotar el periodo. Yo en este caso quiero solamente del 1 de enero al 31 de enero. Al 31 de marzo, perdón. Entonces, el sistema solamente me va a mostrar la información de ese periodo. Y aquí es importante porque es qué información me va a mostrar. Si yo le digo desde el 2010, él me va a mostrar toda la información. Pero ¿para qué me traigo toda esa información si finalmente lo que yo quiero es enero, febrero y marzo del 2024? Eso es lo primero que tenemos que prevenir, los parámetros aquí que seleccionamos. Por ejemplo, el efecto. El efecto es otro tema. ¿Qué pasa? Yo solamente quiero los ingresos. Yo podría seleccionar todo y el sistema me va a mostrar la información de todos este tipo de comprobantes.
Pero no tiene sentido. ¿Para qué me traigo 10,000, 20,000 registros en pantalla? Veo un montón de información que no voy a utilizar. Lo mejor es decirle, no, yo solamente quiero ingreso, egreso y pago. De esta forma logro reducir el tiempo en que se tarda en generar el reporte, la cantidad de memoria que se va a necesitar para mostrar el reporte y va a ser mucho más rápido que se muestre este reporte en pantalla. Entonces, siempre debemos cuidar los parámetros que yo le indico, tanto el efecto, el tipo, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es que nos sirven realmente estos filtros de parámetro. Así lo hemos llamado. ¿Por qué? Porque aquí es donde defines tú qué quieres del reporte. Otro punto importante es la carpeta donde están mis XML. Recordemos que el sistema cuando hace la descarga, por cierto, ya hemos dado un curso acerca de la descarga. Si alguien quiere tener acceso a este curso, simplemente deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí vamos a ir publicando cada uno de estos cursos. Pero con respecto a la descarga, el sistema descarga y ordena los XML en carpetas, ya te los deja listo. Entonces, aquí es importante que tú coloques la carpeta con la información más exacta de lo que tú requieres. En este, por ejemplo, yo le estoy diciendo que sea 2024 y le estoy diciendo recibidos. Y me dice que hay 507 XML. ¿Qué pasa si yo quito la parte de recibidos? Mire. Entonces, si yo quito la parte de recibidos, me dice que hay 3,000 archivos. Entonces, la recomendación en este caso sería, pues, ya que vas a trabajar con los recibidos, pues no haga que se lean los emitidos, porque en esta carpeta están tanto emitidos como recibidos. Si yo lo ejecuto así, el sistema funciona, trabaja, pero le va a tardar más tiempo en buscar los XML que tú realmente requieres. Entonces, él va a leer los 3,000 archivos y va a seleccionar solo aquellos que cumplan con las condiciones. La realidad es que esto no tiene sentido. Es mejor decirle, oye, como yo quiero los recibidos, pues dame los recibidos. Y el sistema automáticamente me dice, oye, en esta carpeta hay 507 XML. Se reduce la cantidad de archivos a leer. Vamos a suponer que yo quiero solamente los de enero. Entonces yo aquí podría seleccionar con este botón, recordemos que aquí podemos seleccionar la carpeta, vengo a enero, selecciono y automáticamente me dice que solamente hay 179 archivos. ¿Sí ves? Cuando yo le indico una carpeta cada vez más cercana a la información que requiero, él va reduciendo la cantidad de XML que va a leer. Y eso está padre porque así sale más rápido el reporte, consume menos memoria, etcétera. Entonces, es importante que siempre le indiquemos. Ahora, alguien podría decir, oye, pero si yo le indico todo, pues él lo hace, sí. El sistema no es que deje de trabajar, no es que deje de funcionar, no es que te dé no te vaya a dar la información, él sí te la va a dar. El problema es que tarda más tiempo y consume más memoria, etcétera. Entonces, lo mejor es decirle una carpeta que esté más cercana a lo que yo realmente quiero. En este caso, como quiero 3 periodos, o sea, 3 meses, voy a dejar hasta la palabra recibidos. Y listo. Ya tengo 507 XML. Entonces, esto es lo que hemos llamado los filtros de reporte. Es importante porque reduzco la información. Reduzco sobre todo la cantidad de archivos XML que voy a estar leyendo. En este caso, le doy a aceptar y él comienza a trabajar, procesa todos estos archivos, que si se dan cuenta es bastante rápido y me dice, oye, de esos archivos que están ahí, 462 están vigentes, uno está cancelado. ¿Por qué no aparecen los 507 que nos decía en pantalla? Porque algunos de esos no cumplen con el filtro que yo le estoy dando, con los parámetros que le estoy indicando, ¿no? Entonces, recordemos que lo que hace él es lee cada XML, verifica si cumple con la condición que yo le di y si es así, me lo trae para pantalla. Si no, ignora ese archivo XML. Hasta aquí lo que son los parámetros de reporte. Insisto, recordemos, son los que están en esta pantalla, son los parámetros que yo le estoy indicando. Vamos a continuar con la presentación y vamos a ir viendo cada vez más funciones. Después de este filtro de reporte, lo que llamamos la siguiente opción es los filtros básicos. ¿Y qué son los filtros básicos? Ya tenemos los de parámetros. Ahora vamos con el siguiente tipo de filtro, el filtro básico. El filtro básico se utiliza una vez que ya tengo el reporte. Si se dieron cuenta, el sistema genera el reporte, me muestra el reporte en pantalla y es cuando yo puedo empezar a trabajar el reporte, el filtro. ¿Cómo se ven los filtros? Rápidamente, como se ve aquí en la parte de abajo, es un pequeño embudo que aparece en cada columna. Por ejemplo, en este caso, la columna efecto tiene un embudo en la parte superior derecha y este aparece cuando yo le paso el mouse. Si yo paso el mouse sobre esa columna, la columna se vuelve de color gris y me va a mostrar este pequeño embudo. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo realizar filtros. Si yo doy clic, se van a mostrar los filtros que puedo aplicar. Como les comentaba, se hace visible al pasar el mouse por cada columna. Permite
filtrar, ¿cuál es el objetivo finalmente? Volver a filtrar la información. Y ahorita vamos a ver un ejemplo para en qué caso llega a funcionar, ¿no? Se aplica sobre la columna, o sea, si yo voy a filtrar, selecciono el filtro de efecto y es sobre esa columna que se va a aplicar el efecto. Y bueno, se pueden aplicar varios filtros al mismo tiempo. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esta parte. Ok, aquí tengo este ejemplo que hemos preparado donde dice, yo quiero obtener las facturas de enero y marzo, que las de febrero yo no las quiero. Pero esto no es posible generar, obtener solo enero y febrero no es posible con los filtros del reporte, porque cuando yo le doy reporte, yo le doy un rango de fecha, le digo del 1 de enero al 31 de marzo. Entonces están incluidas también las de febrero. ¿Cómo quito las de febrero? Para eso nos ayuda este filtro. Vamos a verlo. Vamos a regresar al programa un momento. Aquí ya tengo todas las facturas. Están las de enero, febrero y marzo. Pero es que a mí las de febrero no me interesan, no las quiero. Entonces es cuando vienen a aplicar los filtros básicos. ¿Cómo trabajan esto? Como les dije, pasas el mouse sobre la columna y en ese momento aparece este pequeño embudo, donde si le doy clic, él me dice, ¿cómo quieres filtrar? Me aparece una ventana con filtros a seleccionar. En este caso, como es una columna de tipo fecha, me dice, ¿qué quieres ver en esta columna? Yo le digo, ok, yo quiero los de enero. Ah, perdón, esto es la fecha de timbrado, lo voy a filtrar por fecha de emisión. Yo le digo, yo quiero filtrar, me cambio aquí a columna de valores y le digo, yo quiero los de enero y los de marzo. Con esto, él automáticamente me ignora los de febrero, ya no aparecen en pantalla. Si yo los busco aquí, ya no aparecen, solamente está enero y marzo. Con eso, ya quitó los de febrero. Oye, pero ¿qué crees? Que yo sí quiero ver los de febrero. Yo los quiero ahora sí los quiero todos. Para eso, en la parte inferior, si ustedes lo pueden ver, tenemos una X, la cual le doy clic y quita esta parte del filtrado. Le doy clic y me lo quito. Oye, ¿qué crees? Que ahora sí lo quiero. Y miremos que sí funciona porque al final del día tengo 463 UIDs. Eso es lo que me dice que se generó el reporte. Si yo vengo y selecciono solamente aquí en valores enero y marzo, la cantidad de UIDs se redujeron a 413. ¿Okay? Noten otra cosa. Aquí me aparece qué filtro estoy aplicando. Y es padre porque entonces yo ya sé que tengo un filtro activo y ese filtro me dice que es enero, todo lo que es enero y todo lo que es marzo. Entonces, este filtro es rápido, es sencillo y me permite ir descartando información. ¿Ok? Para el final, ¿qué? Al final poder exportar a Excel la información que yo requiero. Desde aquí puedo estar seleccionando la información que realmente necesito. Vamos a dejar este filtro activo porque vamos a ir avanzando y lo vamos a volver cada vez más complejo. ¿Ok? Vamos a la presentación donde venimos al siguiente paso. Esto es lo que yo quería. Luego digo, ok, yo sí quiero los de enero y marzo, pero además que se encuentren vigentes y que su forma de pago sea o transferencia o cheque. Entonces, esto es un filtro todavía igual más avanzado porque tiene más condiciones, no solamente ya estamos hablando de un rango de fechas. Ya vimos que con la primera opción quité febrero. Ahora vamos a buscar los vigentes y los que sean transferencia o cheque. Regresamos a la aplicación nuevamente y yo le dije que quería solamente los vigentes. En este caso, selecciono vigentes y miren cómo en la parte de abajo en la barra del sistema aparece que me dice y el estatus sea igual a vigente. Entonces, esta parte, la realidad es que está padre porque al final del día yo voy colocando mi condición y él solito me va armando toda esta información. Ahora yo quiero de cierta forma de pago. Yo quiero las formas de pago 03 y 02. Yo aquí puedo seleccionar la 02 y la 03. Y entonces el sistema ya me redujo la cantidad de registros. En este caso solamente tengo 98 UIDs que cumplen con la condición que yo le estoy dando. Está perfecto, ya reduje mi información y ahora si la quiero exportar a Excel, sin problema, ya podrías exportar. ¿Y qué va a exportar? Solamente los 98 UIDs que se están viendo en pantalla. Entonces, tengo un filtro, el cual puedo estar quitando, desactivando, puedo estar agregándole condiciones. Y eso es lo padre, que desde aquí mismo, antes de llevar la información a Excel, puedes estar activando o desactivando cosas. ¿Qué información me voy a llevar? ¿En qué casos esto se vuelve tal vez muy importante o trascendental cuando la gente tiene mucho volumen de información? Entonces, en ese caso, lo que nosotros recomendamos, filtra la información que realmente quieres llevarte a Excel y es cuando puedes hacer la exportación.
Oye, ¿qué pasa si yo quiero ahora de todas las formas de pago? Ya no quiero la condición 2 y 3, o sea, ya no quiero que sean cheques. A mí no me importa la forma de pago. En esta parte también, si paso el mouse acá, no sé si lo alcanzan a notar, cuando yo pongo el mouse aparece una pequeña X. Yo puedo eliminar esa condición, le doy clic y automáticamente me muestra los de todas las formas de pago. Entonces yo puedo estar jugando como quiera. Aquí hay varias opciones. No solamente eso, él me guarda el historial de los filtros que yo ya apliqué. Digo, ahora sí quiero todos. Entonces solamente le doy clic en esta parte y me aparecen los filtros que he ido aplicando. La realidad es que es una herramienta muy poderosa porque antes de estar llevándome el Excel, haciendo tablas, limpiando los datos, desde aquí puedo estar haciendo esta parte. Y es justamente lo que hoy queremos transmitirle a todos ustedes. El sistema tiene esta poderosa herramienta de estos filtros que les permite desde aquí ya estar haciendo limpieza de datos, sacando la información como la requieren. Si esto lo combinamos con el agrupamiento y con el ordenamiento, tiene una herramienta realmente muy poderosa antes de pasar la información a Excel. Sé que todos somos muy amigos de Excel, nos encanta hacer cosas en Excel, pero el sistema nos ayuda en gran parte para obtener la información que realmente requerimos. Si a eso le sumo que yo puedo quitar columnas, quitar bandas, cambiar órdenes y todo eso, entonces la herramienta, este reporte no solamente se vuelve, genera un reporte y ya, no, genera un reporte, puedo jugar con él, puedo hacer lo que quiera con él y ahí sí poderlo enviar a Excel. ¿Ok? Pero bueno, esta es la función de los filtros básicos. Lo quiero desactivar temporalmente. Aquí tiene una pequeña palomita en la parte de abajo, donde le doy clic. No desaparece el filtro, solamente lo desactiva. ¿Qué quiere decir? Que me muestra todos los registros. Quiero volverlo a activar, le doy clic y vuelve y me coloca. Porque va cambiando la cantidad de UIDs que se visualizan. Entonces, con eso tengo la confianza que realmente están todos o no. Miren cómo al desactivarlo pasa a 463. Le doy clic y vuelve y pasa a 403. Entonces, es muy poderosa esta funcionalidad. Casi todas las columnas tienen filtros. Puedes pasar el mouse y en todas aparece. ¿Dónde no aparece? Por ejemplo, eso es un buen ejemplo. En la hora. Las columnas que son de tipo hora no se coloca, no se puede manejar filtros. Pero el resto sí. Por ejemplo, un filtro que ahorita me puedo inventar. Yo quiero todos los UIDs que contengan la letra A. Entonces, además de que sean de enero y marzo y que estén vigentes, yo quiero que contengan la letra A. Y en este momento ya me redujo la cantidad a 356. Y le puedo comenzar a escribir aquí B, C, y me comienza a restringir cuáles comprobantes, cuáles UIDs cumplen esta condición. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es de la serie X. Voy a quitar este filtro del UID y le voy a decir, oye, donde la serie sea X o contenga la letra X. Y tengo 27. Entonces, puedo estar jugando. Esta es otra forma de colocar los filtros. Esta primera fila me permite también escribir los datos y estar filtrando por ese dato. Perfecto. Bueno, hasta aquí son lo que son los filtros básicos. Vamos a continuar con la presentación. Y aquí he complicado todavía más el ejemplo. Entonces, ya teníamos tres condiciones. Primero, que fueran emitidos en enero y marzo, entonces eliminamos febrero. Que se encuentren vigentes, que su forma de pago sea transferencia o cheque y que sean mayores a 1,000 pesos. Alguien podría decir, oye, pero yo esto lo puedo hacer en Excel. Sí, sin problema lo puedes hacer en Excel. Aquí el punto es que el sistema ya te permite hacer estos filtros y vamos a hacerlo para que vean cómo funciona. Vamos nuevamente al sistema y hacer este, que sería nuestro cuarto y último ejemplo de filtros básicos, donde voy a borrar aquí algunos filtros para que ya tengo que sea de esta fecha, de este rango de fechas, que esté vigente. Ahora voy a decir que la forma de pago sea 2 y 3, que es cheque y transferencia. Y además de eso, quiero que el total sea mayor a 1,000 pesos. ¿Ok? Para eso me vengo hasta la columna total y aquí selecciono. Digo, yo quiero que sea mayor que 1,000 pesos. Y listo. Ya con eso tengo. En este caso solamente tengo 43 comprobantes que cumplen con esta condición. Miren cómo es de sencillo. Igual aquí en la parte de abajo, él ya me escribió que el total sea mayor a 1,000. Se pueden hacer cosas muy avanzadas, donde sea mayor a 1,000 pesos, pero sea menor a 5,000, que tenga en el número de decimales, se pueden hacer muchas cosas. No quiero entrar a todo el detalle porque sí hay que trabajarlo, hay que practicarlo. Esto es mucho de práctica, esto que estamos viendo. Pero se trata de eso, que ustedes tomen una idea inicial y comiencen a jugar con el sistema y a ver la capacidad y la posibilidad que esto tiene. Entonces tenemos una condición bastante avanzada, ya tengo fecha de emisión,
Ya tengo el estatus, tengo la forma de pago y tengo el total. Apliqué 4 filtros desde aquí. Una vez que ya tengo listo, ¿qué pasa? Simplemente le doy a exportar y listo. Ya él me va a exportar la información tal cual se ve en pantalla. Y entonces no me lleva los 463 iniciales, sino simplemente me va a llevar 43 comprobantes. Aquí tenemos el Excel con los 43 que acabo de filtrar. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que queremos que aprovechen de esta herramienta. Perfecto, vamos a continuar con la presentación, porque esta es la parte de los filtros básicos. Aunque de básicos, si se dan cuenta, no tienen nada. La realidad es que pueden hacer cosas bastante complejas. Avanzadas, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a los filtros ahora avanzados. Estos son igual filtros, pero con más opciones, con un grado de complejidad mayor. ¿Cuál es la característica de los filtros avanzados? Son muy similares a los filtros básicos que acabamos de ver hace un momento, pero usa agrupadores, por ejemplo, un I o la letra O, y hay un editor de filtros. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en pantalla y luego pasamos allá. Cuando nosotros agregamos un filtro, por ejemplo, en este caso, le estamos diciendo que el efecto sea ingreso o egreso, podemos abrir un editor de filtros. Hay un botón que ahorita les voy a mostrar, se llama así, editar filtro, y nos abre una ventana donde podemos hacer combinaciones. Este editor es el que permite hacer todo este tipo de cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, miren esta condición que voy a colocar. Que la forma de pago sea cheque y que sea mayor a 1,000 pesos. O aquí es donde viene el punto, o que si es transferencias, es mayor a 5,000. Entonces tengo dos condiciones totalmente diferentes. O sea, si es cheque, que sea mayor a 1,000. O si es una transferencia, mayor a 5,000. Entonces, la forma de pago puede ser cheque o transferencia. Es lo único. No se pueden otras formas de pago para este ejemplo. Pero si va a ser cheque, yo lo quiero mayor los cheques mayor a 1,000 pesos. Pero si va a ser transferencia, tienen que ser mayores a 5,000. Esto ya es un poco más complejo, pero lo podemos armar a través de este editor de filtros. Cuando son este tipo de condiciones donde hay un I, un O, y se agrupan, se arma así de esta manera. Así se van a ver en pantalla. Vamos a hacer una pequeña demostración muy sencilla para que ustedes la vean. La idea no es entrar al tema de filtros avanzado a detalle, porque sí requiere cierta práctica, sí requiere ciertas cosas, pero bueno, sí quiero que lo vean y lo conozcan y sepan que existe. Y si alguien lo requiere, con todo gusto podemos hacer una sesión mucho más profunda, específica para el tema de filtros avanzados. Entonces, vamos al sistema nuevamente. Yo les decía que en la parte de abajo está el texto que nos indica qué filtro estamos aplicando y hay un botón, si ustedes lo alcanzan a ver, se llama editar filtro en la parte inferior derecha donde tengo el mouse. Si le doy clic, me aparece esta ventana. Y en esta ventana se pueden armar este tipo de condiciones tan complejas como las que quisiera. Tiene un menor, mayor que, un entre, ¿no? Y etcétera. Entonces, la verdad es que puedes hacer cosas bastante avanzadas. Y aquí puedes editar lo que tú quieras, cambiar lo que necesites. Por ejemplo, aquí está la forma de pago que sea 02, 03 y puedes agregarle 04, 05 y así vas agregando condiciones. ¿Qué es lo que queremos? Que por lo menos sepan que existan y puedan empezar a jugar con este tipo de opciones. Pero lo importante es que sí lo conozcan, que existe, que ahí lo tienen y que lo pueden llegar a explotar. Listo, vamos a continuar con la presentación. Y vamos a ver el siguiente punto. Esta es la parte de filtros. Aquí ya terminamos los filtros. Ya vimos los filtros de reporte, los filtros básicos y los filtros avanzados. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es el agrupamiento de información. Bueno, alguien se preguntaría, ¿y qué es esto de agrupamiento? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es agrupar la información por uno o varios campos con el objetivo de ver la información organizada y facilitar su análisis. Ahorita vamos a hacer un demo para que ustedes puedan ver cómo se puede hacer esto y qué se obtiene. Se puede agrupar por casi cualquier columna o campo. Vamos a hacer en el ejemplo 2 agrupamientos. Cuando tú agrupas la información, puedes ver la cantidad de comprobantes que pertenecen a dicho grupo. Y se activa con clic derecho. Recordemos, con clic derecho sobre el título de la columna, nos va a aparecer la opción. Así se ve un grupo de un ejemplo de agrupamiento. ¿Cómo funciona un grupo un ejemplo de agrupamiento? Funciona de esta manera. En la parte de arriba vamos a ver los grupos y en la parte de abajo vamos a ver el resultado de esos grupos. Nuevamente, esto se activa una vez que ya tenemos el reporte listo, que ya lo hemos generado. Vamos a verlo para que ustedes ya lo puedan notar. Voy a minimizar aquí la presentación, regreso al sistema. Ok.
Por el momento voy a quitar los filtros, ya los desaparecí, sigo teniendo los mismos 463. ¿Qué sucede si yo quiero saber cuántos comprobantes son? Bueno, aquí ya tengo todos, son 463, pero yo quiero saber cuántos son de ingreso, cuántos son de egreso, etcétera, ¿no? Alguien podría decir, pues fácil, fíltralos y luego los vas contando. Si yo filtro los de ingreso, pues ya tengo que son 273 y así puedo ir filtrando cada uno y ir viendo qué cantidad son, pero de eso no se trata. Se trata es que el sistema te lo diga automáticamente. ¿Cómo hacemos eso? Pues con los grupos, justamente. Voy a agrupar por la columna efecto. Para poder agrupar, yo pongo el mouse sobre el título de la columna, doy clic derecho y le digo agrupar por esta columna. Para las personas que no han tenido oportunidad, yo les invito a explorar ese clic derecho sobre cada columna o cada banda porque hay más opciones del sistema. Sé que no es común verlas, justamente porque comúnmente las personas lo que hacen es genera la descarga, convierte en Excel y exporta en Excel. Pero olvidan que el sistema tiene una serie de funciones con clic derecho, no solamente sobre el título de la columna, también sobre el título de la banda y sobre cada registro. Por cierto, tuvimos una oportunidad de hablar de lo que son columnas, bandas y plantillas. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros esa vez, les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde están este curso. Ahí lo van a encontrar, donde se habla qué son las bandas, qué son las columnas y cuáles son las plantillas. Pero bueno, retomando aquí nuestro caso, vamos a agrupar por efecto, porque yo quiero saber de estos 463, cuántos son ingresos, cuántos son egresos, cuántos son de pago. Y eso alguien podría decir, pues eso lo puedo hacer en Excel. Sí, sabemos el poderío de Excel, pero la idea es que el sistema ya te lo dé listo, sin que tengas que llevar la información a Excel y tengas que hacer fórmulas u otra serie de cosas. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente, nuevamente, voy sobre la columna, en este caso la columna de efecto, le doy clic derecho y le digo agrupar por esta columna. Y cuando le doy a agrupar, inmediatamente me dice, oye, mira, de ingreso son 60, de ingreso 328 y de pago son 75. Entonces ya me está contando la información y aquí me está mostrando quién pertenece a qué. Si se dan cuenta, si le doy clic, se abre el grupo y puedo visualizarlo. Entonces es rápido, ya tengo la información. Por ejemplo, les comento nuestro caso interno. A veces requerimos saber datos de este tipo y simplemente corremos el reporte y comenzamos a sacar este tipo de datos sin necesidad de llevarlo a Excel. ¿Por qué? Porque ya la herramienta nos lo permite, es muy rápido, es muy sencillo. Entonces ya tengo ingreso, egreso, ya sé cuánto es. Oye, pero además yo quiero saber de ingreso, egreso, cuántos, en qué momento fueron emitidos. Entonces voy a la columna de emisión, que es la fecha de emisión, le doy clic derecho y le digo agrupar por esta columna. Y de ese en cuenta, no, alguien diría, oye, pues no pasó nada. Sí pasó, simplemente abramos un grupo. Y entonces ya me dice, mire, los egresos en enero fueron 26, en febrero fueron 6 y en marzo fueron 28. Y nuevamente yo puedo abrir cada grupo. Ahí está la información contenida. Rápidamente tengo información, puedo saber qué fue lo que pasó. Oye, ¿y esto se puede exportar a Excel? Sí, así tal cual está, tal cual lo estamos viendo en pantalla, se puede exportar a Excel. Simplemente le digo exportar, le digo que sí y el sistema comienza a trabajar y me genera el archivo en Excel tal cual se estaba viendo en pantalla. Aquí está, me dice que de egreso son 60, de enero son 26, de febrero son 6 y de marzo son 28. Y veo cada uno de los comprobantes que componen este grupo. De eso se trata la agrupación. Puedo agrupar la información por un criterio determinado. ¿Para qué? Para poderla visualizar como yo la necesito. Alguien podría decir, oye, está muy padre, nos encanta, pero yo lo quiero al contrario. Yo lo quiero primero por el mes, por el periodo, y luego lo quiero por el tipo de comprobante. Esto se puede cambiar. ¿Okay? Para eso simplemente doy clic derecho en cualquier columna y le digo, muéstrame la ventana agrupar por, y me aparece esta nueva opción. Por eso les digo que experimenten con este clic derecho, porque se hacen muchas cosas aquí. Bueno, aquí ya tengo, y aquí me dice que nuestro primer grupo es el efecto y el segundo grupo es el periodo de emisión. Yo los puedo invertir. ¿Qué quiere decir? Que yo primero quiero la emisión, entonces simplemente le doy emisión y muevo el grupo hacia atrás. Igual como se mueve una columna. Simplemente le doy clic derecho y lo muevo. Y aquí cambió la pantalla automáticamente. Me dice que en enero fueron 174, en febrero 60 y en marzo 229. Y que en enero de esos 174, 26 fueron de egreso, 136 de ingreso y 12 de pago. Y tengo la misma información, pero agrupada de otra manera, porque el reporte sigue siendo el mismo, el reporte no ha cambiado absolutamente nada. Aquí el punto es cómo lo estoy cambiando.
Oye, ¿y cuántos grupos se pueden crear? Los que ustedes quieran. No hay límite en la cantidad de grupos. Puedes ir agregando más columnas. Ahorita, aunque no lo tenía preparado, pero vamos a aprovechar y lo vemos. Aquí lo puedo agrupar por la forma de pago. Simplemente vengo a la columna, busco la columna forma de pago, clic derecho y le digo agrupar por esta columna. Y él automáticamente me lo trae para acá. Y miren cómo cambia. Aquí en el egreso me dice que con la forma de pago 30 fueron 22, con la forma de pago 99 fueron 4. Y aquí ya estoy visualizando cómo se ve la información. Alguien podría decir, oye, está muy padre, me gusta, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no necesito la clave de la forma de pago, sino la descripción, porque yo no sé qué es el 30, yo no sé qué es 01, 02. Recordemos que tenemos la sección de columnas, que como les comento, eso ya lo vimos en otro curso, y podemos traer la columna de la descripción. Desde aquí me puedo traer hasta el grupo. Voy a quitar la forma de pago, la traigo a cualquier parte, vamos a dejarla acá, y lo estoy agrupando ya no por el número, por la clave, sino la estoy agrupando por el texto. O sea, aquí ya me dice que de aplicación de anticipo son 22 y por definir son 4, que cheque nominativo, etcétera. Entonces, ya la aplicación puede automáticamente irme diciendo de qué se trata cada grupo. Entonces, lo tengo agrupado por enero, luego por el efecto, que sería egresos, ingresos, y luego por la forma de pago. Y así puedo estar jugando con los diferentes grupos y puedo agregar grupos, moverlos, quitarlos. Ya no me interesa, por ejemplo, yo podría decir, ya no me interesa el efecto, simplemente le doy clic y lo quito y lo muevo a donde yo quiera. Y el sistema de una vez quita ese grupo y vuelve y me coloca los otros dos grupos. Entonces, la parte de agrupamiento está muy padre, la verdad es que es muy avanzado, no lo hemos visto en ningún otro programa, ni siquiera los de la competencia, y hace una diferencia, porque al final del día estoy viendo la información como yo la requiero. Oye, ¿esto se puede exportar a Excel? Sí, tal cual se está viendo, lo vas a exportar. Recuerden, todo lo que ven en pantalla, el sistema automáticamente lo lleva a Excel tal y cual como se está visualizando. Entonces también es muy poderoso, yo los invito mucho a jugar con esta parte, jugar mucho con el clic derecho, por aquí tenemos otro clic derecho, por aquí tenemos otro, por ejemplo, expandir todos los grupos, y aquí tengo todos abiertos, no tengo, o no, yo los quiero contraer todos. Les invito a jugar mucho con el sistema, porque sí hay muchas opciones ocultas a través del clic derecho, hay muchas opciones avanzadas que pueden llegar a utilizar. Entonces, nuevamente, experimenten y jueguen con el sistema. Y recuerden, para este demo lo preparamos con el reporte de convertir Excel, pero esto funciona para cualquier parte del sistema. Siempre que haya una ventana con datos, con columnas, ahí van a dar clic derecho y van a poder hacer muchas cosas. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ya vimos la parte de agrupamiento, entonces ya tenemos filtros básicos, avanzados de reporte, ya tenemos agrupamiento y vamos a ver la parte siguiente que sería la parte de ordenamientos. Y como su nombre lo indica, el objetivo es ordenar la información por una o más columnas. ¿Okay? Ahorita la vamos a ver. Igual que el filtro y el grupo, se puede ordenar por casi cualquier columna. Se activa dándole solamente clic y puede ordenar por dos o más columnas solamente agregando la tecla Shift o mayúscula, dependiendo de su teclado. ¿Cómo sé si una columna está ordenada? Porque esa columna tiene un triángulo y ese triángulo nos indica si esa columna tiene un ordenamiento y si está en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, aquí están viendo que está ordenada por fecha de emisión y por hora de emisión, de forma los dos ascendentes. Vamos a ver un demo de cómo funciona esta parte. Vamos nuevamente al sistema. Aquí lo tengo abierto. Para este demo voy a quitar los grupos. Recuerden, los grupos simplemente debo de tomarlos, los arrastro y los llevo a donde yo quiera la columna. Aquí tengo mi reporte, pero yo los quiero ordenar por UID. ¿Cómo hago para ordenarlos? Insisto, tú podrías decirme, lo llevo a Excel y en Excel lo hago. Pero aquí también lo puedes hacer, no necesitas irte a ese paso Excel. Aquí solamente le das clic en la columna, en el título de la columna, y miren cómo nos aparece ahora este triángulo, donde nos está indicando que está ordenado de forma ascendente. Oye, pero yo lo quiero de forma descendente. Le doy clic y él automáticamente lo cambia. Entonces, con un clic lo activo y con un segundo clic lo voy cambiando. Ah, eso está muy bien, pero yo también quiero, pero por la fecha de emisión. Entonces, cada vez que le doy clic, el triángulo cambia de columna. Si lo cambio a forma de pago, doy clic en forma de pago, se quita el ordenamiento por fecha de emisión y viene
a esto, forma de pago. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? El objetivo es que tú lo puedas ordenar por dos columnas. Por ejemplo, yo lo quiero ordenado por fecha de emisión, pero además lo quiero ordenado por fecha de pago. Para eso solamente debo de pulsar la tecla mayúscula o Shift en su teclado y darle clic en la columna y ya no se pierde el ordenamiento que tenía anteriormente, sino que se agrega. Entonces, aquí lo tengo ordenado por fecha, pero además por forma de pago. Y sí, veamos que aquí es del día 20 de enero y aquí está por definir. Esto nos permite ordenar la información sobre casi cualquier campo. Nuevamente, creo que el único campo que no está disponible es la hora de emisión. La hora de emisión no se puede ni filtrar, bueno, todo lo que son columnas de tipo hora no se puede ni agrupar, ni ordenar, ni filtrar. Pero el resto está casi todo esto activado para que ustedes lo puedan hacer. En este caso, por ejemplo, no alcanzo a ver los textos completos. Una forma de resolverlo sería, tomo la columna y la hago más ancha. Pero estar haciéndolo columna por columna no es grato. Para eso tenemos la opción de ajustes que ustedes ven en la parte de arriba. Le doy clic y él automáticamente me ajusta todas las columnas para que se vea bien la información y no aparezcan estos tres puntos suspensivos. Nuevamente, si yo lo hago chiquito, aparecen tres puntos suspensivos y si le digo ajustar, él automáticamente me coloca al máximo el ancho de la columna adecuado para que se vea la información. Entonces, yo puedo combinar, ahora sí, con esto yo puedo combinar ordenamientos, grupos y filtros para obtener la información como yo la requiero. Si es, puede ser para presentar un reporte, para presentarle algo a mi jefe, para sacar una estadística. Todo esto nos van a servir desde aquí, desde el sistema, y ese es el poder que queremos que aprovechen. Desde aquí pueden hacer muchas, muchas cosas. Ya vimos la parte de grupos, filtros y ordenamientos. Ok, vamos a entrar ya a la parte final de esta presentación de las funciones avanzadas. Y bueno, lo primero que queremos hacer es un resumen. Ya vimos tres opciones: filtros, grupos y ordenamientos. ¿Para qué sirve el filtro? Para reducir la información. La información que visualizo, esto con los filtros de reporte, o la información que me voy a llevar a Excel. Finalmente, reduzco la cantidad de información y ya la puedo exportar. El agrupamiento, justamente quiero ver la información por algún criterio agrupada. Y el ordenamiento, como su nombre lo indica, la idea es ordenar la información. Esto se puede utilizar, como siempre les he dicho, en cualquier reporte del sistema, en cualquier pantalla, siempre que vean columnas, ahí se va a poder utilizar, ¿no? Su uso no es obligatorio, esto es totalmente opcional, pero la idea es que si existe, lo exploten y les ahorre tiempo y trabajo. Alguien puede decir, pues yo todo esto lo puedo hacer en Excel sin problema, ¿eh? El problema es que tienes que llevártelo, comenzar a preparar la información, agregar columnas, quitar columnas, y aquí si se dieron cuenta es muy rápido. Puedo quitar columnas, puedo quitar grupos, puedo agregar, etcétera, y ya cuando lo tenga listo, pues me llevo ahí en Excel y puedo continuar trabajando, pero con un par de clics ya preparaste la información, y eso es el poder que queremos darle. En Facturando nos hemos especializado mucho en eso, no solamente en darte lo básico sería que saliera el reporte, sino que además puedas ir un poco más allá y ahorrarte tiempo, que sabemos que se requiere para otras cosas.